Le vamos a dar continuidad al panel número 2. El tema es la normalización de la piratería como ecosistema. Nuestro moderador en esta ocasión va a ser el maestro Tulio Héctor Moreno Calderón. Si puede pasar, por favor. Un aplauso. Bien. El maestro Tulio es un graduado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y por la Michigan State University en Estados Unidos. Cuenta con un posgrado en Derecho Constitucional y Amparo, una maestría en Análisis Tributario en la Universidad de Guadalajara y una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Socio de RTFM Abogados, donde su práctica se especializa en litigio administrativo y propiedad industrial. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Tulio es miembro de la International Trademark Association y miembro de la Barra Mexicana de Abogados, BMA. Y voy a pedir que por favor pasen los panelistas. Nuestro primer panelista sería Deyanir Solorio Nocetti. Nuestro segundo panelista, Juan Rafael Amador Espinosa. Y finalmente, Eliseo Montiel Cuevas. Y ahora sí, moderador, todos suyos. Pues muy bien. Bueno, previo a presentar el currículum de cada uno de los panelistas, me gustaría primero agradecer a Melissa Celis por la invitación y a todo el equipo de Vigilancias de Marca por invitarme a moderar este panel tan interesante en el que abordaremos un tema que me parece trascendental en México, que es la normalización de la piratería en nuestro ecosistema. Primero, digo, nada más para que conozcamos al panel, ya nos decían, aquí está con nosotros Deyanir Solorio Nocetti, abogada especializada en Derecho del Entretenimiento, Propiedad Intelectual y Derecho Comercial. Maestra en Derecho con especialidad en Derecho del Entretenimiento de la Universidad del Sur de California. Actualmente se desempeña como subdirectora de Business Affairs de OCESA, empresa líder en entretenimiento en vivo en México y Colombia. Se ha desempeñado profesionalmente tanto en el sector público, poder judicial y privado. Ha colaborado como consultora en proyectos de políticas públicas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, tenemos con nosotros a Rafael Amador, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, asociado senior de Ramos Ripoll y Schuster Abogados, vicepresidente del Comité de Legalidad y Estado de Derecho para el periodo 2025-2027 de la American Chamber de México, capítulo Guadalajara. Árbitro autorizado para resolver controversias en materia de derecho de autor conforme a la Ley Federal de Derecho de Autor y vicepresidente del Comité de Jóvenes Árbitros del ICC México, capítulo Guadalajara. Asimismo, es presidente del Comité Occidente de la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial para el periodo 2023 y 2025, miembro activo de la Asociación Internacional de Protección a la Propiedad Industrial, de la International Trademark Association y de la WIPO. Por último, me permito presentar a Eliseo Montiel Cuevas. Es reconocido por su gran experiencia en propiedad intelectual, derecho fiscal, administrativo y procuración de justicia, ya que por más de 19 años trabajó en diversas áreas de la Administración Pública Federal, como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Instituto Mexicano de Educación para Adultos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se desempeñó al inicio de su desarrollo profesional como examinador de marcas de 2011 a 2019, y como de 2011 a 2019 como director divisional de marcas. Participó en la elaboración y implementación de diversas iniciativas en la ley de la materia de marcas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, así como en temas fiscales y de procuración de justicia. Formó parte del equipo negociador de México en materia de propiedad intelectual en los tratados internacionales
y es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Pues bueno, espero darle una bienvenida a nuestro panel. De forma previa a iniciar con la discusión y para dar un poco de contexto, me gustaría traer a la mesa algunos datos. México, tenemos entendido, o lo vemos el tema de la piratería como un tema normalizado. Ahorita me llama la atención con la plática de la doctora Carla, que incluso hay un delito que atenúa el hecho de que sea en un mercado informal. Nos habla del propio sistema, ¿no? Ahora, el delito de la piratería o esta actividad ilícita no es un delito que se realiza en la clandestinidad en México. Se realiza a la luz pública, enfrente de todos, con un reconocimiento público. Eso nos lleva a las razones de por qué México está considerado entre los primeros lugares en materia de piratería y contrabando en Latinoamérica. Hay factores que podemos determinar que impactan directamente en México, ¿no? El American Chambers de Comercio de Estados Unidos señala que el mercado de la piratería en México es un mercado de 63,000 millones de pesos. Por lo tanto, la piratería no es un tema marginal, es un tema que está incrustado necesariamente en la economía. Segundo dato relevante, en México se habla que este fenómeno tiene una ascendencia también por las cuestiones de, digamos, desigualdad o el poco poder adquisitivo, pero también hay otros factores que son tradicionales en México. En México, no puedo negar que la cultura del mercado informal es un elemento que también está inserto en nuestra economía. En México, 32 millones de personas económicamente activas se encuentran en la informalidad. Esto conforme a datos del INEGI al 2023. Este mercado informal representa el 24.4% del Producto Interno Bruto. Esto, evidentemente, el mercado informal es un ingrediente propiciador de la propia piratería, ¿no? Porque todo es un mecanismo que tenemos acceso todo el tiempo. Entonces, la idea de este foro y de estas siguientes preguntas, que dividiré en 4 ejes, será entender este fenómeno dentro del ecosistema mexicano, porque podemos entender lo que forma parte, entender si el sistema judicial fracasó, si las leyes fracasaron, o si es un elemento multifactorial dividido en cuestiones económicas, políticas, sociales, que tendría que entenderse desde muchas perspectivas. Por lo tanto, pues me permito iniciar con la primera pregunta. Déjame la encuentro. Aquí está. Para poder desglosar este tema. Y es, ¿cómo ha contribuido factores como la desigualdad económica, la tradición del comercio informal y la cultura del ingenio mexicano a normalizar la piratería como parte del ecosistema? Me gustaría iniciar con la participación de Yanir. Bueno, hola. Hola, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por hacer estos espacios para debatir y reflexionar sobre pues, un problema que, como dices, lo vemos a la luz en muchos aspectos y que definitivamente todos hemos estado involucrados de alguno o de otro modo. Y creo que empezaría para abrir como este debate a lo que mencionas, le llamamos ingenio mexicano. Yo creo que desde ahí lo estamos normalizando, estamos suavizando este ingenio como, y no creo que solo sea de los mexicanos, tampoco no me gustaría que solo somos este país, pero cuando nos logramos salir con la nuestra, pues le llamamos que fuimos ingeniosos, esta picardía, y entonces estamos suavizando definitivamente, ¿cómo le llamamos a un hecho ilegal o no autorizado, ¿no? Entonces empieza desde el lenguaje y de cómo estamos comunicando este tipo de acciones. Y pues también me voy al otro punto de no necesariamente es un problema de desigualdad. Creo que esta conducta la realizan personas que a lo mejor sí tienen menos oportunidades económicas, pero también hay otras que pudieran tener la posibilidad de comprar productos autorizados y deciden no hacerlo, ya sea porque es más práctico, porque es más accesible,
porque es más barato, pero definitivamente algunas de estas conductas no necesariamente son un estado de necesidad. De tener cierto artículo de lujo no es una necesidad, ¿no? Entonces, pues abro esta pregunta con esta reflexión. Sí. Rafael, ¿cuál sería tu postura sobre el tema? Muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias por la invitación. Pues mira, definitivamente creo que es un tema transversal, nos toca a todos de manera horizontal y vertical. Precisamente el fin de semana que estaba preparando este tema, estaba hablando con unos parientes y me decían que habían comprado un reloj Rolex que era idéntico a un original por un 25, entre un 10 y un 25% del precio. Entonces, un Rolex original cuesta entre 100 y 250 mil pesos. Entre el 10 y el 25% de ese precio, pues no es un precio menor, no son 3 pesos, como dice Deyanir. O sea, no es que una persona que tenga un salario mínimo pueda acceder a comprar un producto que no es original, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que está incrustado en la cultura. Creo que es un tema también que no está estigmatizado en la sociedad. Es decir, nadie te señala por adquirir un producto por un menor precio que es idéntico a otro. O sea, no, al contrario, ¿no? La gente se alegra, dice, ¡ay, qué padre! ¿No? O sea, te costó 10% de lo que valen y se ve idéntico. O sea, no notas la diferencia. La gente lo celebra. Entonces, sí es un tema que creo que hace falta mucho, pues digamos como cultura o más bien nos hemos relajado mucho en dejar pasar estos delitos, ¿no? Es un tema que nos hemos relajado en la aplicación de la ley. Eliseo, por favor. Gracias, Tulio. Pues hay que llamarle como es un acto ilícito, es una conducta indebida. Y yo creo que al hablar de desigualdad, podemos hablar de desigualdad social, de desigualdad económica, pero yo no creo que es un factor para determinar quién puede o quién debe, o si se consiente la compra o no de piratería. Una persona o un grupo social que a lo mejor tiene un poder adquisitivo mayor puede adquirir piratería porque a lo mejor le gusta, porque es una práctica o porque está consentido, pero también lo vemos en grupos que a lo mejor tienen un poder adquisitivo menor. Y es una práctica que como ya hemos platicado, se ha consentido o no se ve mal, ¿no? Porque el que tengas acceso a esas marcas te dan una cierta posición, un agrado. Y un ejemplo claro fue hace un par de semanas que participé en un operativo en Monterrey. Fueron operativos en diferentes tiendas, en negocios bien establecidos, en el cual vienen personas con un poder adquisitivo medio alto, pero también se implementaron paralelo operativos en establecimientos, digamos, que son de la fayuca, y lo que te das cuenta es que es un fenómeno o una actividad que por parte de las personas que son los responsables de los establecimientos tienen un desconocimiento o ellos piensan que están haciendo lo correcto. Creo que desde ahí está mal. Cuando llegamos con el titular y con las autoridades en materia administrativa a este tipo de operativos, ves que dicen, estamos haciendo una actividad comercial, ¿por qué vienes aquí a quitarme mi actividad comercial? Creo que desde ahí está mal el fenómeno, que no distingue un poder adquisitivo mayor o una desigualdad económica. Y cuando llegamos con la seguridad o con la fuerza pública en los 6 establecimientos, las personas que iban a adquirir ese producto piensan que les estás quitando este acceso y dicen, oye, yo soy aficionado a un equipo y no puedo acceder a comprar esto y el siguiente fin de semana hay un partido. Sí, lo que no sabes es que esta playera que supuestamente es oficial, que se anunció hace 15 días, ni la tienda oficial la tiene y ya está aquí. Y vuelvo a lo que decía la doctora hace unos momentos, o sea, es una actividad que va más allá de una sola persona. A lo mejor una persona que comete un acto ilícito como un robo, va con una pistola
roba o hace un asalto, pero aquí, cuando tienes una playera de un equipo que salió hace unos días en la versión oficial, que se presentó y a los 3 días ya está en estos espacios de Fayuca, pues te das cuenta que hay una actividad que va más allá de una sola persona. Es una actividad ilícita que no distingue si la compra la persona con un poder adquisitivo alto o bajo, no hay una desigualdad, pero que yo creo que es ahí a donde llegan las autoridades, a donde llegan todos estos elementos como la capacitación, como estos espacios, en lo que no solamente hay que hacer reactivos a esos temas de frenar esos actos de competencia desleal, esos actos ilícitos. Desafortunadamente, cuando llegamos, los titulares no quieren ir más allá a un tema penal, porque ya son otras cuestiones que deberían de ser paralelas a las cuestiones administrativas, pero creo que se ha normalizado, desafortunadamente, entre los consumidores que llegan, que dicen, oye, yo quiero esa playera, yo quiero esos tenis, yo quiero esa música, yo puedo acceder a eso porque es algo muy común, desafortunadamente. Deben de existir una cultura por los titulares de enfrentar y combatir eso, pero creo que también las autoridades y la sociedad como tal debe de no considerar esos actos. Entonces, no creo que sea algo que sea propio, sino que ves en este tipo de actos jurídicos, como lo que es una inspección, ves esa multiplicidad de factores que hay, desde las personas que lo admiten, que quieren comprar lo que está mal, hasta los comercios formales o informales que lo permiten, algunos con conocimiento o desconocimiento, pero es allá donde está la reflexión de en qué papel estamos, y es ahí a donde están las grandes áreas de oportunidad, tanto como sociedad, como titulares de los derechos o como consumidores. Sí, a ver, veo que los tres fueron coincidentes en que no se trata de un problema de desigualdad económica y que no tiene que ver necesariamente con una forma de acceder a bienes o servicios, necesariamente con una cuestión de necesidad, sino que es más bien una decisión del consumidor hacerlo por lograr tenerlo más barato en cualquier condición. Ahora, pero ¿qué papel juega? Hablamos ahora de la desigualdad, no lo vemos como un factor entonces determinante, pero ¿qué papel juega la tradición mexicana o la tradición que existe en México del comercio informal en esta normalización? ¿Cómo lo ven desde esa perspectiva? Deyanir, por favor. O sea, sin duda es algo que está permitido. Todos lo vemos, las autoridades lo ven, y a lo mejor me estoy adelantando a las otras preguntas, pero si hubiera un poco más de predisposición de las autoridades, o le pusieran foco a eso, o quisieran enfrentar este problema, pues tendrían las armas para hacerlo. Creo que es esta parte de nadie los está obligando. Bueno, ahorita hay ciertos incentivos fiscales para que estas personas pasen al comercio formal, pero fuera de eso no hay una... Bueno, sí existe la prohibición, pero no se aplica, ¿no? Pues sí, llevar a cabo ciertos operativos para pues quitar a este tipo de comercios de la calle, o intentarlo regularizar de algún modo. Sí, y me gustaría cambiar un poquito para obtener la opinión de Rafael. Comercio informal no necesariamente vamos a entenderlo como un comercio en el que hay piratería, ¿no? Podemos ver afuera un carrito de frutas, un mercado, etcétera, pero como este fenómeno que sí es, que en México es aceptado, el comercio informal, lo vemos con los tianguis pagan una licencia municipal, lo vemos con los puestos ambulantes, lo vemos incluso con los con los lugares establecidos, cómo este comercio informal que existe, no necesariamente ilegal, en términos de propiedad industrial, afecta en el tema de la piratería. O sea, ¿cómo ves ese vínculo entre estos dos elementos tradicionales de la economía en México? Muchas gracias. Y gracias por hacer esa diferenciación, porque precisamente podemos ver el comercio, bueno, de entrada, desde decirle comercio informal, lo estamos minimizando, porque muchas veces es comercio ilegal. No, todas las veces es comercio ilegal. ¿Ilegal en qué sentido?
No necesariamente por temas de propiedad intelectual, pero sí porque no están pagando por lo menos impuestos. Entonces, el comercio informal no declara ganancias al SAT y es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Entonces, de entrada, ahí tenemos un primer delito y creo que, bueno, ustedes serían más expertos en temas fiscales que yo, pero estamos suavizando de entrada la conducta y el lugar donde se hace específicamente el comercio de bienes que infringen leyes de propiedad intelectual. Definitivamente tenemos muy arraigado el tema de los tianguis, de los mercados. Creo que es una expresión cultural muy tradicional de este país y de otros países de Latinoamérica. Eso muchas veces, como dices, pagan licencias municipales y eso los hace un poquito más o menos ilegales, ¿no? Entonces, creo que la conexidad que existe es en la tolerancia social. Definitivamente toleramos que haya esa comercialización de productos y yo voy a reiterar también un tema, el desconocimiento. Bueno, habíamos hablado de lo aspiracional, pero también creo que el desconocimiento muchas veces nos lleva a consumir productos que infringen derechos de propiedad industrial. Y les voy a poner un ejemplo porque me acabo de dar cuenta de esta pluma, ¿no? Esta pluma, ustedes la ven, pues es una pluma muy normal que podemos conseguir en cualquier tiendita, papelería o tianguis sin problema. Esta me la regalaron, aquí tiene la marca de una empresa que me la regaló, pero yo no me había dado cuenta que este diseño de esta pluma pertenece a una empresa de plumas alemana que hizo el diseño de la pluma y que obviamente tiene un mérito por la creación de su propiedad intelectual que se ha visto reproducida sin límite por cualquier número de comerciantes, ¿no? Entonces, muchas veces es el tema del desconocimiento, ¿no? Ni siquiera tomamos conciencia de que en aspectos tan sencillos o tan pequeños hay propiedad intelectual y no los reconocemos. Entonces eso nos lleva muchas veces a realizar el comercio de productos ilegales. Pues muy bien. ¿Quieres abordar algo, Liceo? Pues nada, yo creo que sumando a lo que dicen mis compañeros, el comercio informal en México no se va a terminar. Es una actividad que está regulada, hay leyes municipales y estatales que establecen la convivencia o los espacios públicos para el comercio, como bien dices. Okay. Algo muy importante y que todos hemos coincidido es que existe una actividad igual que la corrupción y eso es lo que va a permitir muchas veces que se permitan el que se vendan estos productos que son ilícitos o que son ilegales o que son piratas. Yo creo que el área de oportunidad está en concientizar a los consumidores. Creo que hay países que le han apostado muy fuerte a campañas del consumidor y creo que también es muy importante igual aceptar que en una sociedad y economía globalizada y en el cual estos activos de propiedad intelectual están y México es un país altamente consumista y que reconoce el posicionamiento de marcas. Es un aspecto que yo creo que nunca se va a terminar porque o sea, están las grandes marcas que reconocen que todos aspiran a tener, a estar en la moda, pero que desafortunadamente el tema económico, con esa desigualdad, pues son marcas de muy alto costo y es allá donde estos grupos delincuenciales aprovechan y buscan hacer estas imitaciones, hacer estas reproducciones y venden estos productos a un bajo costo. Entonces, creo que es un fenómeno más complejo que tiene que verse desde un punto de vista social, desde un punto de vista legal, igual desde un punto de vista económico, que no distingue un tema de desigualdad económica, pero sí creo que las autoridades, los empresarios y los consumidores tienen que generar esas políticas o esos actos de una manera integral. Sí, de hecho, tocas un punto importante que es precisamente los factores como la corrupción, y eso me lleva precisamente a abrir con la segunda pregunta.
existe una aplicación selectiva de la ley que ha contribuido involuntariamente a la normalización de ciertos tipos de piratería mientras se persiguen otros. ¿Cómo lo ves, Deyanir? ¿Qué opinas? O sea, creo que la selectividad también empieza desde el lado de quién tiene que impulsar estas acciones, ¿no? Como sabemos, son los titulares de las marcas en la mayoría de las ocasiones, entonces, pues estas empresas tienen un presupuesto, ¿no? Entonces, desde cuánto van a invertir primero para protegerlas, porque si no, no tendrían las armas para poder hacer cualquier actividad de enforcement. Entonces, los presupuestos definitivamente son limitados y como titular de marcas, pues tienes que tomar decisiones. Qué es lo que más te interesa y qué es lo que va a causar mejores resultados para tu empresa. Entonces, pues sí, se generan ciertas estrategias de a lo mejor si nos llega una alerta de un contenedor de más de 1,000 piezas, bueno, accionamos. Pero si nos llega la alerta de un envío de 8 piezas, a lo mejor no nos conviene. Entonces, creo que la selectividad empieza desde los costos de protección, dónde estás poniendo más énfasis, qué es lo que quieres proteger, dónde lo quieres proteger, y luego otro presupuesto para estar, pues tener sistemas de alerta y de monitoreo de cómo estén utilizando tu propiedad intelectual, y luego qué vas a hacer cuando ya te das cuenta que sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente no se pueden presentar todas las acciones, tanto administrativas o penales, que un titular quisiera, y pues ahí empieza la selectividad en ser estratégico. Del lado de la autoridad, pues también sabemos que siempre hay agendas. Qué bueno que ahorita la piratería le está poniendo foco otra vez el gobierno a nivel federal y por supuesto ha permeado en las actividades que está haciendo el INPI. Un caso de cierta selectividad que vale la pena reconocer fue cuando pues estábamos durante la pandemia, el instituto estaba trabajando solo en estos asuntos como de emergencia. Nosotros tuvimos un caso cuando estaba del lado del despacho, donde nos avisaron de un contenedor de más de 500,000 piezas de productos de higiene y de salud, ¿no? Entonces el argumento fue, por supuesto que hay un uso no autorizado y una falsificación, pero también si estos productos ingresan al mercado, pues va a haber consecuencias de salud para cualquier posible consumidor, ¿no? Entonces, ese fue uno de los argumentos para que nos habilitaran pues, las horas y hábiles para poder acudir junto con los inspectores del INPI a detener este contenedor. Y ahí, por supuesto, que le dieron prioridad a otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, creo que pues esa selectividad empieza desde cuáles son los asuntos que estás trayendo y cuál es el impacto que puede tener. Sí, muy interesante. Si quieres, ¿continúas tú, Eliseo? Creo que México tiene un marco legal acorde con los estándares internacionales, tanto en un tema administrativo como en un tema penal. Como bien dice Anil, creo que para los titulares, en tema de ejercer esos actos para reprimir los actos de competencia desleal, luego es un tema que es oneroso, desde el simple hecho de implementar un operativo o varios operativos, dejando una fianza para implementar medidas, ya es un gasto, inversión que tienen que hacer las empresas y que tienen que contemplar. Quizá la vía penal puede ser más sencilla porque cuando te dicen, oye, tenemos un contenedor y te registras en la base de datos y te dicen, oye, es una alerta y dices, sí voy, bueno, pues ahí está, con una querella sin dejar la fianza, pues vas a detener esto, creo que es algo bien. Pero creo que vienen grandes retos, ¿no? Creo que una legislación tiene que armonizarse. Lo que tuvimos hace unos meses fue la 301, una recomendación muy fuerte de Estados Unidos sobre este tipo de actos que se deben de combatir, no solamente con acciones de los titulares, sino con algunas otras medidas. Existen en Europa observatorios que combaten o que fomentan la propiedad intelectual desde un aspecto positivo, no desde un aspecto negativo. Creo que también hay un área de oportunidad. Vienen leyes y reformas muy importantes. La última iniciativa en materia de ciberseguridad establece en 2 artículos
que en todo este ciberespacio, en donde están las redes sociales, en donde están las telecomunicaciones, están los derechos humanos, y entre ellos habla de los derechos de propiedad industrial y de los autores. Viene por otro lado el gran reto de la nueva ley de inteligencia artificial, que también reconoce a las marcas y a que las autoridades administrativas deben de implementar para que el uso correcto de la inteligencia artificial fortalezca no solamente el reconocimiento y protección de estos derechos, sino también que se generen estas reglas para que se defiendan y para que se reconozcan a los titulares. Y creo que ahí es a donde la legislación, si bien son leyes que están o algo que viene en los siguientes meses, es selectiva, pero creo que ahí es el área de oportunidad a donde los titulares y todos deben de converger para que no solamente se ejecuten, sino que estas acciones legales estén. Yo creo que el tema de tecnología es algo muy democrático al cual tenemos todos acceso, y es ahí a donde se pueden implementar muchas acciones que no son estrictamente legales, pero que lo vemos en el día a día. O sea, a lo mejor no necesitas actuar ante el INPI con un procedimiento de infracción, una querella, pero tienes la posibilidad de que con el derecho puedas mandar un aviso en las redes sociales y bajar esos actos que están. Entonces, hay muchas herramientas, yo creo que las tienen que conocer los titulares, y expertos en propiedad intelectual tienen que acercar esas herramientas a los titulares para que no solamente no exista una legislación muy selectiva, sino que se democratice este acceso a esos medios y pues cada vez sean herramientas para combatir estos actos ilícitos. Bien. Rafael, entonces siguiendo en esa tónica, ¿tú crees que hay una selección más laxa o selectiva en ciertos sectores? ¿O otras conductas que se toleran más que otras? Sí, definitivamente. No, creo que la aplicación selectiva definitivamente contribuye a la normalización de la piratería. Y sí, si no es representativo o relevante, no se actúa, definitivamente. Creo que eso es una realidad que todos debemos reconocer. Es un tema de corrupción de gran escala. Esta mercancía falsificada no aparece por obra de magia en nuestro país. Muchas veces no es fabricada en nuestro país, es introducida por y para empezar, todo esto es a título personal, ¿no? Es una opinión personal, entonces lo que vaya a decir no se lo atribuyen a ninguna asociación en la que trabajo. Todas esas mercancías ingresan por los puntos designados de acceso del comercio normal a nuestro país, por las aduanas de Manzanillo, por las aduanas de Veracruz, por los aeropuertos. Es mercancía que ingresa por los puntos designados a nuestro país. O sea, es un tema de corrupción y enorme, como dice Deyanira, a veces cuando te llegan las alertas, porque también el sistema que tiene la NAM no es el mejor, utiliza un código, no voy a decir la empresa, pero viejísimo, que ni siquiera se adapta con el Microsoft actual. Tienes que descargar un parche de Microsoft 98 para que puedas ingresar al sistema y conocer las alertas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la aplicación selectiva de la ley. En el 2019, los últimos datos que tengo, que encontré, la WEDAPI tenía 60 personas. ¿Qué es la WEDAPI? Es la Unidad Especializada de Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. 60 personas para, ¿cuántos dijiste? 30 millones de... 31 millones en el mercado... 31 millones en el mercado informal. Entonces, suponiendo que no todos vendan piratería, pero la gran mayoría, 60 personas no van a detener a 30 millones. ¿No? Entonces, desde ahí empieza la aplicación selectiva. Y es un tema práctico. Es imposible que si tenemos tan pocos recursos desde el aspecto de la protección de la propiedad industrial podamos combatir, ¿no? Entonces, por eso decía que iba a hacer énfasis en el tema de la concientización. O sea, porque tenemos que ser, nosotros como consumidores, estar bien educados en el conocimiento de la propiedad intelectual para no ir a cometer esos delitos, ¿no? Porque pues aquí tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces,
Si el consumidor está bien educado y no consume piratería, acabas con la demanda y termina la oferta, ¿no? Entonces, es un doble aspecto que se tiene que visualizar en un contexto mucho más amplio que simplemente aspectos de leyes. Es un contexto social que tenemos que tomar mayor conciencia. Sí, la verdad es que coincido que requiere un poco más, que sí es un tanto selectiva. Ahora que iniciaron los operativos, que tuvo a bien iniciar la Secretaría de Economía con apoyo del INPI y que inició con este gran operativo en la Ciudad de México, causó un efecto por el simple hecho y que nos tocó con algunos clientes que rentaban, por ejemplo, locales comerciales en Medrano, en lugares, donde fueron a revisar qué estaban vendiendo sus inquilinos y en algunos casos rescindieron los contratos de arrendamiento. Porque sí genera, el ver actuar a la autoridad sí genera también un efecto de una conducta, ¿no? Entonces, pero el problema es que es selectivo. De repente mandas un mensaje, pero después se va perdiendo en el tiempo. Perdón, una aportación adicional que se me olvidó. Este delito de la falsificación o la piratería se percibe como un delito sin víctima. Entonces, muchas veces, tienes razón, solamente cuando ves a la autoridad o cuando ves al vecino que le está pasando algo, que está actuando, es ahí cuando te das cuenta que te puede llegar a suceder, ¿no? Entonces... o que tiene una consecuencia, porque porque tiene una consecuencia. Como lo vemos, no es un delito que se esconde o está de forma clandestina, y tú lo puedes ver a la luz del día, pues consideras que no hay una afectación, que no hay una repercusión por hacerlo. Yo lo veo en el día a día, todos lo ven en el día a día, entonces... Afuera del INPI. Afuera del INPI. Pues bueno, pasamos a la tercera pregunta de este eje trazado para este panel, y algo ya platicó de esto Eliseo y me gustaría iniciar donde Yanir, sobre los marcos legales actuales para combatir la piratería fueron diseñados por una realidad que ya no existe. ¿Qué tan desactualizados están nuestras leyes de propiedad industrial frente a la realidad del mercado actual? Bueno, como con cualquier ley, nunca vamos a ir al mismo tiempo de la realidad en la que estemos viviendo. No es solo algo que afecta a propiedad intelectual, sino tiene que suceder el hecho para que después haya una intención de legislar sobre eso. Yo no creo que deberíamos de acreditar todo el problema al marco normativo. Yo creo que con las leyes que tenemos, si hubiera un poco más de voluntad o de presupuesto, pues sí se puede aplicar. O sea, yo creo que la inaplicabilidad no viene porque no tengamos las leyes para accionar. Y también ahorita que lo mencionaron, la parte de los delitos, pues como lo vimos en la conferencia anterior, no existe un delito que afecte al consumidor final. En ningún lado está tipificado la compra. Entonces es interesante que para el legislador todo el demás proceso pues sí lo considera como una conducta que quiere reformar, pero no la compra. No hay ningún castigo para el consumidor final, al menos no en el marco legal, no en el marco penal. Sí, bueno, y siguiendo la conferencia de la exposición de la doctora Montes, si se fijan, nos habló de la falsificación de marcas, del uso ilegal de secretos industriales y de la reproducción de obras de derechos de autor. Sin embargo, no hay delitos por la falsificación o por el uso de patentes, por ejemplo, la reproducción de patentes, la reproducción de diseños industriales, como la pluma que les mostraba, ¿no? No existen delitos en esa materia. Hablaba de casos de medicamentos. Los medicamentos muchas veces están protegidos por patentes. Entonces no hay realmente un delito por hacer pasar ese medicamento protegido por una patente cuando no lo está, ¿no? Entonces sí es un tema que se necesita una reconsideración especial para que el marco jurídico contemple todos los aspectos y todos los derechos de propiedad intelectual de manera eficiente. Y aquí para agregar un tema, ¿crees que es necesario, te lo pregunto Eliseo, que existan sanciones directas al consumidor? Híjole, yo creo que tal vez sí, habría que analizarlo más en un aspecto social, económico y el impacto que puede tener, pero
Las leyes son muy concretas. El derecho al consumidor es un derecho humano y al final del día existen leyes de protección al consumidor que determinan que las personas que ponen a disposición a la venta final son las que tienen la obligación de cumplir con ciertas normas o de cumplir con esos estándares de estar en la legalidad. Entonces sí creo que sancionar al consumidor no es la mejor manera. Creo que hay otras áreas de oportunidad en este aspecto legal. Coincido con mis compañeros que creo que está el marco legal. Ahora con el TEMEC, con la 301, creo que vienen cambios. Yo creo que se deben de actualizar algunos, pero yo le apostaría mucho al tema de tecnologías, que lo mencionaba Javier. O sea, es un tema que todos tenemos acceso, que viene, que va a estar, y un poco como el tema fiscal o financiero. Si lo vemos como una actividad ilícita, ¿cómo le pegaron a las actividades de lavado de dinero? ¿Cómo le están pegando a esas actividades ilícitas fiscales? Bueno, pues en sus bolsillos, en la actividad principal. Yo creo que con buenos estándares informáticos, con el desarrollo de tecnologías, ahora, como les digo, con el tema de inteligencia artificial o de ciberseguridad, el gobierno junto con las unidades de inteligencia, si es que existe una política y si quieren, y si es una de las prioridades, ahí hay un área de oportunidad en estas nuevas agencias en materia de seguridad, de tecnología, en donde convergen estos derechos a la transparencia, a la confidencialidad, al acceso a la información, que debe de existir esa seguridad. Se van a poder identificar esas transacciones comerciales, esas operaciones, en dónde están los puntos en donde se produce, almacena, se distribuyen estas mercancías. Y ya nada más es cosa que a lo mejor sí sea por querella, pero que también de oficio se puedan accionar algunas cosas. Y ese es el tema de reprimir los actos, de hacer. Pero yo también vuelvo al tema positivo de la propiedad intelectual. Cómo hablar en un lenguaje hacia los niños, hacia los jóvenes, que yo creo que ese es el área de oportunidad, ¿no? Que existan leyes o políticas, más que nada de un marco legal, existe esa política pública, esa política educativa en que los jóvenes que están en ese comercio electrónico o que tienen acceso a la piratería física, que puedan discernir. Yo creo que ahí es el área de oportunidad entre una política pública, que no es como tal un acto administrativo, no es una ley, pero yo creo que entre esas áreas de oportunidades, yo creo que es a donde se pueden generar las acciones sobre este tema que hemos comentado el día de hoy. Sí, y a ver, ahí nada más el tema de la actualidad de las leyes. Por ejemplo, ahora parte de la piratería está en un mercado creciente por los mercados, redes sociales, internet. Entendemos que las propias empresas, muchas tienen sus propias iniciativas, sus propios mecanismos para poder reportarlo, pero no debiera ir más allá el sistema normativo a regularizar también estos canales para que sean accesibles, los tengan todos, porque es un mercado creciente. Realmente ahora se da mucho la piratería en los marketplaces y en todos estos lugares, y es un fenómeno muy complejo de detener, porque pasa lo mismo como si fuera un mercado. Vas por uno, pero resulta que salen 10, 9 vendedores adicionales que no tienen una relación directa. No tendría que haber una regulación en este tema, no el sistema legal le falta adentrarse en los temas electrónicos. Rafael. A ver, yo creo que no. Más bien creo que no lo hemos mencionado, pero creo que no. Hay delitos por romper candados tecnológicos, por romper medidas de protección, el sistema del comercio electrónico. O sea, bueno, cuando tú le pones una protección especial a una obra para que no se reproduzca, pues son temas más tecnológicos, pues, pero yo creo que sí hay las medidas de protección suficientes físicas y legales para el comercio electrónico. Igual, lo que también tenemos que considerar es que todas las leyes que aplican en nuestro mundo físico aplican para el comercio electrónico, ¿no? Muchas veces la dificultad viene de cómo aplicarlas, pero yo creo que con los mecanismos prácticos de candados electrónicos es suficiente para la protección en el comercio electrónico. Sí, yo creo que lo vería más como el problema es
pues la inmediatez que genera la tecnología para aplicar y para ejecutar, ¿no? A lo mejor pensar en la posibilidad de tener unas medidas que pudieras implementar, pensando en transmisiones de partidos, ¿no? De estas reproducciones, pues cualquier deporte, no sé, 2, 3, 4 horas, entonces es durante este tiempo. Entonces, el tener una medida que al momento en que empieces a identificar ciertos servidores que están transmitiendo, que el proveedor de servicios de Internet te hiciera caso de tengo esta medida amplia para aplicar cuando alguien esté transmitiendo. Exacto. Entonces, yo creo que es la inmediatez en la ejecución y que dependes de terceros también, como son las mismas plataformas de redes sociales o los hosts que, no sé, en redes sociales, pues los términos y condiciones tienes un proceso de notice and takedown para no infringir temas de libertad de expresión. Entonces, ellos tienen un proceso donde tienen cierto tiempo para verificar si tu reporte es adecuado o no. Entonces, pues en lo que sucede eso, el partido ya se acabó y más en eventos en vivo, ¿no? Que es por franjas de tiempo muy específicos. ¿Está bien? Bueno, por último, para llegar al último eje de este panel, la pregunta sería, ¿la integración de la piratería en el ecosistema comercial mexicano representa un fracaso del sistema legal o es una adaptación pragmática de las realidades económicas y culturales del país? Es Eliseo. Híjole. Creo que tiene muchos aspectos que comentar esta pregunta, pero yo me inclinaría un poco por ¿no? O sea, el tema económico, el tema cultural, el tema de que se ha permitido este uso y el tema cultural, yo creo que me inclinaría por ahí. No es que el sistema jurídico haya fracasado, creo que hay marco legal, creo que hay áreas de oportunidad en el marco legal que hay que fortalecer. Creo que existe un marco legal para proteger en México, creo que México tiene un marco legal de protección, de otorgamiento y reconocimiento de estos derechos. Creo que los autores tienen los mecanismos para acceder, pero esta normalización de la piratería en el comercio yo creo que obedece a lo que hemos comentado, a las prácticas de corrupción que se permiten, a que desafortunadamente ha existido una cultura en el que se permite, en el que se ve bien, en el que está bonito, el que tengas muchas veces los que compran piratería saben que está mal, saben que es algo ilegal, pero quieren hacerlo y no confían en él, pero saben que el tenerlo es algo que les da un estatus, el acceso a una marca que no pueden. Entonces, yo creo que es una combinación del tema cultural, el tema de comercio, en donde confluyen este tipo de actividades ilícitas como los grupos delincuenciales que lo ven como una actividad que genera mucho dinero, la venta de estos productos. Tuvimos un caso igual en el Estado de México hace muchos años de unas fábricas que hacían productos específicos, pero era una familia, o sea, una familia que se dedicaba totalmente a producir, que tenía las planchas en el cual etiquetaban con la marca que evidentemente no era del titular, tenían una cadena de distribución a las afueras del Estado de México y en la Ciudad de México de estos productos y tenían toda una red de cómo lo distribuían. Entonces, pues son actividades bien complejas, son actividades ilícitas, irregulares, que se permiten con la corrupción en los diferentes órdenes de gobierno, yo creo que principalmente en el estatal, en el municipal, y la inactividad en algunos casos de algunas dependencias igual pues son las que provocan. Entonces es un fenómeno que tiene diferentes aspectos que bueno pues ya los hemos platicado y que hay que ser bien conscientes de todos ellos. Pues de mi lado yo sí me inclino a que pues es un fracaso de la ley y del sistema de la aplicación de la ley y de la falta de Estado de Derecho por la que estamos transitando, donde pues sí, ¿de qué sirve tener las normas si vemos pues que no tenemos la capacidad para aplicarlas?
También creo que donde podríamos enfocarnos es en esta conciencia hacia los consumidores de cómo los puede afectar el uso de, no sé, pensemos en descargar una licencia de cualquier software, ya sea en nuestra computadora o en nuestro teléfono. Al hacerlo, inmediatamente estamos pues dándoles acceso a toda nuestra información, ¿no? Tanto personal como financiera. Todo el mundo trae a lo mejor las aplicaciones de los bancos en los teléfonos, entonces como tener la conciencia de que esta acción que a lo mejor de, me estoy ahorrando 300 pesos en alguna licencia de software o 1,000 pesos, definitivamente las repercusiones pueden ser mayores. Pensando en productos, pues también el estándar de calidad no va a ser el mismo. Ha habido algunos casos donde la compra de videojuegos pues ha causado problemas de salud en las personas que explotan, o también algunos celulares que explotaron. Entonces, como no solo estás comprando la marca y el prestigio y esta parte aspiracional, sino estás comprando tu seguridad y cuestiones de salud, y también verlo como pues estás afectando a ciertas industrias. En la industria del entretenimiento, en las industrias creativas, pues la cadena de todas las personas que trabajan ahí pues está viendo afectada. Muchas de ellas, la contraprestación depende de ciertas regalías, de exhibiciones en cine o de exhibiciones en ciertas plataformas. Entonces, pensar que no solo Microsoft no se va a hacer más rico, o Netflix o Spotify, no, también es pues el remunerar el trabajo de la industria que se supone que consumimos y que nos gusta, ¿no? Entonces, pues cambiar la perspectiva de fondo, y creo que por ahí a lo mejor pudiéramos empezar con esta parte de concientización. Adelante, Rafael. Gracias. Bueno, la verdad es que, bueno, ya dijeron uno fracaso, otro no, entonces yo voy a decir ambos, ¿no? Creo que sí es un fracaso por impunidad. La verdad es que la aplicación de la ley ha fracasado. Por financiar en muchas ocasiones, bueno, hay que reconocer que la falsificación es el financiamiento de muchos grupos delictivos. Entonces es un completo fracaso en donde lo veas, ¿no? Afecta por todos lados. Y la adaptación pragmática, del otro lado, sí creo que la piratería cubre una necesidad que el Estado ha fallado en otorgar. O sea, ciertamente la desigualdad social se ve recortada con la falsificación de los productos, porque ya dijimos que es un tema aspiracional muchas veces. La pobreza, los bajos ingresos de algunos sectores definitivamente incentivan esta adaptación del consumo de la piratería. Y está muy disponible, muy cercano todo el tema, como lo comentaste, está muy cercano. Aquí puede salir, seguramente, es más, en esta misma plaza, yo les apuesto lo que quieran, en los comercios donde venden protectores para celulares. Esos cases muchas veces no están autorizados, o sea, es piratería, son productos falsos. De una u otra manera, ¿no? Entonces, no está limitado a ningún lugar. Estamos muy familiarizados con ese tema. De hecho, bueno, les voy a compartir también. Bueno, encontré que los productos más falsificados son tabaco, juguetes, envases, aparatos electrónicos y contenedores, lo cual, pues definitivamente la adaptación pragmática podría entender, por ejemplo, juguetes y a lo mejor algunos aparatos electrónicos. Pero el tabaco, pues definitivamente no es un tema de pobreza, ¿no? Ni de adaptación, es un tema de completo fracaso de la aplicación de la ley. En INTA hicieron una evaluación en 2018, específicamente para la generación Z, para el Gen Z. Era una muestra muy pequeña, de creo que 400 personas por países. Todos los que preguntaron en algún momento consumieron piratería. El resultado de México es que el 88% de la muestra consumía piratería, mientras que el estudio demostró que la media global era el 85%, que tampoco es un tema limitado solamente a México. O sea, es un tema ya muy, pues yo diría que de este sistema económico, ¿no? De la economía global. Y
lo impactante es que el 60% dijo que esperaba no consumir nuevamente piratería. Entonces, tienes casi el 50% de esa muestra que va a seguir consumiendo piratería, ¿no? Entonces, pues es una combinación de ambas, ¿no? Un fracaso de las aplicaciones legales y una adaptación práctica, porque al final del día está llenando ciertos vacíos, algunas veces aspiracionales, pero algunas veces también pues del entorno social económico. Pues muy bien, digo, previo a pasar a las preguntas del foro, no sé si quieren hacer alguna aportación adicional al tema. Listo. Entonces, tenemos aquí la primera pregunta y nos dicen, en los casos en que el INPI durante una visita de inspección advierte la posible comisión de un delito en materia de propiedad industrial, ¿es necesaria la presentación de una querella por parte del titular de derecho afectado o el propio INPI funge como denunciante ante el Ministerio Público? Ese es para el liceo. El INPI tiene la facultad igual de dar vista al Ministerio Público cuando ve la conducta de alguna conducta que es ilícita y evidentemente el Ministerio Público tiene que llamar al titular de ese derecho para que se formalice ese acto el requisito de procedibilidad dependiendo del tipo de delito. Muy bien. Ahora, igual el INPI tiene la facultad, en algunos casos, cuando ve algún tipo de interés que se remita, porque la misma ley te habla de que, por decir, en materia de protección al consumidor, o sea, cuando hubo casos en materia que se violaban algunas normas específicas sobre envasado, sobre etiquetado, o que ven un daño que va más allá de un derecho en particular de propiedad intelectual, y el INPI entonces igual observa para que también el Ministerio Público, con base en sus facultades, determine si a lo mejor el bien jurídico tutelado es la seguridad nacional, la salud pública, y entonces se empieza ahí a investigar, a determinar todos los elementos y ver si se puede configurar uno o dos delitos o más, ¿no? Ok, muy interesante. Ahora, por último, una buena pregunta. ¿Cómo puede aprovecharse la inteligencia artificial y el Big Data para anticipar riesgos de piratería y diseñar estrategias preventivas para las marcas? Pues que nos digan los desarrolladores de estos softwares cómo podemos recibir mejor información aprovechando la tecnología para intentar pues sí, anticiparnos o prever. Sé que existen, nos llegaron a avisar ya identificamos cierto contenedor, lo identificamos desde el puerto de salida y bueno, el sistema de rastreo, no sé, veíamos viendo dónde venía el buque, cuándo iba a llevar, cuándo iba a llegar. Entonces, pues al menos podíamos estar listos en cuanto a papeleo, a tener la fianza, pero bueno, ahí simplemente lo veníamos rastreando y ver que no cambiara de rumbo y que efectivamente en nuestro caso llegara a cierto puerto en México. Bueno, no voy a contestar la pregunta, más bien una aportación. Muchas marcas, aprovechándose de la tecnología, no para combatir la piratería, pero más bien para reforzar la originalidad de sus productos, se basan en sistemas de blockchain y de algunos RFIDs, creo que se llaman, y NFTs para demostrar que son productos originales. Entonces, ahí es donde viene la concientización y la educación del consumidor, ¿no? Para que los consumidores puedan acreditar o demostrar que están consumiendo productos originales y pues, en contraste con los que no lo están, ¿no? Entonces, ciertos sistemas de tecnología para apoyar la cadena de originalidad de los productos con inteligencia artificial o otros sistemas podrían ayudar como un combate positivo, no tanto confrontativo, el tema de la piratería.
Bueno, también ahorita recuerdo, perdón, de ciertos titulares de marcas ya tienen también softwares donde te pedían que tenían cierta aplicación donde inmediatamente tú tenías que mandarles una foto del producto pirata identificado y te daban una respuesta en ciertos minutos para detectar si era o Sí, no, es original. con ciertos, no sé, bordados o ciertas cosas que le ponían. Y entonces este sistema, en lugar de esperar la respuesta de a lo mejor alguien que está en otro país, cambio de horario, etcétera, pues el sistema te verificaba y a lo mejor ya podías pues accionar de un poco más rápido o verificar que efectivamente ese lugar identificado si pues tenían productos no autorizados. Pues muy interesante. Yo nada más quería añadir, en relación con esto, en la última INTA en San Diego nos tocó ver varias empresas promocionando software que con inteligencia artificial busca en los marketplaces. Tú das de alta tu producto, tu empaque, y en los marketplaces con inteligencia artificial detecta los productos en qué marketplace se están comercializando y tú le das parámetros. Mi producto no podría venderse en menos de 500 pesos. Entonces empiezas, plataformas buscaban, oye, veo en Amazon que hay tu mismo producto, pero a 200 pesos. Entonces te manda un reporte y ellos mismos, ese mismo sistema hace el notice and takedown y entonces empiezas a identificar quiénes son los proveedores, porque el efecto que pasa, los que han hecho este trámite saben que bajas uno, pero aparecen 10 al otro día, ¿no? Y entonces esto lo que hacía es automatizar ese proceso. Entonces yo creo que la inteligencia artificial y los que se dedican al desarrollo de software tienen un potencial gigante con estas tecnologías hacia futuro. Pues bueno, muchas gracias. Entiendo que terminamos. Gracias.